¿Qué tal, amigos? Comentario político. Hablemos hoy de Perú, donde está pasando una atrocidad contra el presidente Castillo. Una situación verdaderamente lamentable, penosa. Penosa es la palabra. Cuando yo hace poco hice un comentario sobre Petro como posible presidente de Colombia, reservándome una cantidad de dudas con respecto a la potencialidad o a la posibilidad que él iba a tener para gobernar, debido a que iba a estar rodeado por una derecha recalcitrante que lo iba a inhabilitar prácticamente. Nunca me imaginé que iba a hacer ese comentario hacia Petro, que le debía a Petro, que me inspiró Petro, al presidente de Perú, Castillo, quien en estos momentos está viviendo un complot del Congreso de la República, donde hay mayoría opositora, y la prensa, aliados con la prensa y la fiscalía. Como dicen en Venezuela, lo tienen perreado. Y este presidente prácticamente no ha podido gobernar. Lo que ha hecho es estar defendiéndose, corriendo, aclarando situaciones. Tres cosas le han lanzado desde el Congreso y la Fiscalía al presidente peruano. Bueno, que lo tienen prácticamente contra la soga. Están buscando derrocarlo, inhabilitarlo. El último, hay un informe del Congreso que recomienda inhabilitar al presidente Castillo por haber mencionado en una entrevista que el pueblo tendría que decidir en un referéndum si a Bolivia se le daba salida al mar. El asunto este de frontera viejo que hay entre Perú, Bolivia y Chile. Entonces, por esa situación, bueno, le han caído completamente y Castillo debería ser inhabilitado según el Congreso. Y al ser inhabilitado, oigan esta perla maravillosa, y al ser inhabilitado no podría asumir la presidencia su vicepresidenta, porque en el informe se recomienda que así no sea, y más bien se sugiere que se escoja el sucesor de Castillo entre los parlamentarios de oposición que hacen vida en el Congreso. O sea, un completo arreglo, pues, de transmisión de mando de un presidente constitucional hacia unos golpistas opositores que están utilizando la fuerza de confabulación que tienen contra un presidente que no se puede defender. Siempre he dicho que hay que aprender de la situación del caso Chávez. No es que vengan 3 o 4 opositores y te digan te vamos a sacar. El asunto es, sácame si puedes, porque un presidente cuando llega a una presidencia, y valga la redundancia, de un país, debe hacerlo con armas de defensa, debe hacerlo con una trinchera de pueblo, debe tener un dispositivo que lo defienda, como lo tuvo Chávez cuando lo derrocaron y el pueblo lo repuso. Castillo no tiene ese mecanismo en su país. Está viviendo una conspiración generalizada y no hay quien lo defienda, ni la ley lo defiende, porque quienes asumen pues la aplicación de la ley en ese país lo tienen contra las cuerdas. Así fue el caso de Salvador Allende en Perú, en Chile, cuando ganó las elecciones como el primer presidente de la izquierda que llegaba por la vía electoral a la presidencia, y lo derrocaron porque no tenía un dispositivo, sino un amor de pueblo, pero un amor no organizado. Si no se organizan las simpatías, no hay fuerza, y puedes tener la mayoría, pero si no hay un dispositivo de defensa organizado, no te vas a sostener en el poder. Entonces, bueno, trataron de inhabilitarlo. Lo último fue que le allanaron el palacio buscando a una cuñada por presunto lavado de activos. Y todos sabemos
que la cuñada no importa, lo que importa es Castillo. Entonces lo que quieren es afear a Castillo, abochornar a Castillo, hacerlo, humillarlo. Y por supuesto, lo primero que se dio, entre otras cosas, pues una de las primeras cosas que se dio contra este presidente triste de Perú, y me permite la expresión, señor presidente, fue que no le permitieron el viaje a Colombia para asistir a la toma de Petro. Entonces, bueno, yo en este comentario he criticado el problema y he dado las soluciones. Lo he dicho, todos los países tienen que estudiar el caso Venezuela-Chávez, cómo Chávez se mantuvo en el poder en medio de una conspiración no solamente local, sino global, internacional, de grandes potencias como los Estados Unidos, la Unión Europea, España, la prensa adversa, medio planeta en contra del presidente Hugo Chávez. Lo derrocaron, el pueblo lo repuso y Chávez, claro, se fue por otra vía, lo asesinaron, pero no lo sacaron en buena lid, no lo sacaron de manera, digamos, digna, en buena lid, como se habla en batalla. Ganó más de 20 elecciones, montones de elecciones, y no pudo ser derrocado después. Como dice un asesor de la Casa Blanca, Chávez es un enemigo formidable. Entonces vaya mi comentario para todos estos presidentes de América Latina que están encarnando sentimientos progresistas de la izquierda y quieren ayudar a sus pueblos. No pueden llegar al poder sin una coraza de pueblo, sin organizar un dispositivo popular que lo defienda. Se tiene que trabajar en las barriadas, a pie. No se puede seguir siendo un presidente convencional, paradigmático, de esos que llegan al poder y después se distancian de las comunidades. Tiene que cambiarse la óptica, el paradigma. Tiene que hacerse un poco de revolución bolivariana en toda América Latina. Bolívar es latinoamericano, panamericano. La revolución bolivariana debe ir a todos los países. Entonces, bueno, Gustavo Petro en Colombia, esperemos. Hasta ahora no lo han atacado, sino Uribe y algunos comentaristas por allí, pero vamos a ver que falta tiempo, falta tela por cortar. Por lo pronto cerremos el caso de Perú, no sabemos qué otros ataques vienen contra ese presidente. Allí hay que hacer una reforma, limitar, y el Congreso es lo máximo en un país porque es la voz del pueblo, pues, encarnada allí, pero no puede estar yendo contra la voluntad de un pueblo. No tiene sentido, siendo el Congreso una expresión de la voluntad del pueblo, no puede ir contra la voluntad del pueblo que está encarnada y concretada en la elección de un presidente, en este caso de Castillo. Entonces, si el Congreso tiene la voz del pueblo, Castillo no la tiene, que ganó las elecciones por mayoría. Entonces, bueno, este sinsentido se está viviendo en Perú. Perú está dando una pena a nivel internacional. A mí me da mucha tristeza ver que nuestros países americanos no quieren salir del hueco, no quieren salir del patio trasero de los Estados Unidos, no quieren salir del paradigma de la esclavitud, no quieren salir del paradigma de la monarquía, de la derecha. Así no vamos a prosperar, vamos a seguir siendo un país proveedor, un continente proveedor, un granero de las grandes potencias. Hasta la próxima, mis saludos y un gran abrazo para todos. Próximo comentario político. Les saluda Camero.